Mi querido hermano, bienvenido. Demos gracias a Dios por un día más de vida, pero también, mi hermano, porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar juntos el himno 114 del himnario bautista, El Señor resucitó. Himno 114. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo y inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a este culto. Por favor, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, versículo 2, capítulos 22 al 31. La palabra de Dios dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inocuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
viéndoles antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, por favor, acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, nos permites presentarnos ante ti, Señor, teniendo la certeza, Padre, de que aún cuando nosotros estemos separados de ti, Señor, o te hayamos fallado, tu Padre nos recibes en tus brazos llenos de amor, Señor. Nos recibes con la promesa de que las cosas, Padre, están en control porque tú estás con nosotros, Señor. Haznos entender, Padre, que en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú estás a nuestro lado, Señor, y no nos abandonas. Te doy gracias, Padre, porque en este día, Señor, nos permites escuchar de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que nos podamos presentar dignos ante ti para poder, Señor, entender el mensaje, Padre, de nuestro predicador. Sé con cada uno de nosotros, Padre, donde quiera que estemos. Te pido, Señor, que seas con cada uno de nuestros hermanos, los que predican, Señor, los que alaban, y seas, Padre, con cada uno de mis hermanos en su hogar. Gracias, Padre, te doy en este día. Gracias, Padre, por cada una de las cosas bellas que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos podemos presentar ante ti. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que das, aun cuando no lo merecemos. Te pido todo esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Querido hermano, queremos seguir alabando el nombre de nuestro Señor y quiero invitarte a que abras tu himnario en el himno número 100. Himno número 100, en el Monte Calvario. Abre tu himnario, por favor, ponte de pie y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Himno 100, en el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de
triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Soy el hermano Osamu Susuda Ciña, médico cirujano especialista en cirugía general. Mis antecedentes son de que yo nací en un hogar sin creencia religiosa. Pero a través de mi vida, el Señor me condujo para que yo lo llegara a conocer. Y no permitió que yo falleciera en mi primera infancia por un proceso de infección gastrointestinal muy severa. De tal manera que me permitió terminar mi carrera de médico cirujano y mi especialidad. Y también me abrió puertas para entrar a una institución en donde conocí a la compañera que es la persona idónea que me inculcó el Evangelio y me condujo, más bien el Señor me tocó mi corazón y me convirtió al Evangelio. Y de tal manera que a través del Espíritu Santo he entendido lo que el Señor tiene para mí a través de su palabra, la Biblia. En estas circunstancias, ¿no?, por los momentos que estamos viviendo, es necesario que acatemos las disposiciones sanitarias de las autoridades, ya que estas disposiciones están indicadas por las autoridades tanto sanitarias como gubernamentales, y debemos estar orando constantemente. Asimismo, debemos obedecer, ya que las autoridades están impuestas por Dios, como se refiere en Romanos 13:1. Y por otro lado, mantenernos tranquilos, calmados, como nos los especifica en Juan 16:33, que debemos confiar, ¿no?, ya que Él ha vencido al mundo. Y por otro lado, debemos estar, como dice en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y los versículos 16, 17 y 18, que debemos estar gozosos, orando siempre y dando gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Le daremos tiempo para que busque su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24. Me voy a permitir leer a partir del versículo 36, pero le invito a que allá en su casa todos se pongan de pie y me acompañen en la lectura. Lo voy a hacer de manera pausada, respetando los signos de puntuación para que todos vayamos juntos. Lucas, capítulo 24, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 36. La palabra de Dios dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Señor, en este primer día de la semana, ahora que recordamos la resurrección de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra en estos escritos que fueron conservados a lo largo de los siglos, para que nosotros recordásemos correctamente cómo fue, dónde fue, de qué manera fue la resurrección de Cristo, el milagro más grande de toda la historia. Permítenos ser alimentados por tu Espíritu en este momento que estudiamos tu palabra, y habla, Señor, a nuestro corazón como nuestro corazón necesita que le hables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Acabamos de leer en Lucas el momento de la resurrección de Jesús. Voy a utilizar otros dos pasajes en dos evangelios para que encontremos el momento y las circunstancias en que esto sucedió. Empieza Lucas diciendo que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, y quizás lo primero que venga a su mente es de qué cosas estaban hablando los 11 en ese momento. Si usted levanta su vista en la misma página, está escrito ahí el relato de el camino a Emaús. ¿Se acuerda de aquellos varones que iban camino a Emaús y que se encuentran con el Señor Jesús, pero no lo reconocen, y entonces siguen el camino y van charlando y comparten con aquel forastero que no reconocieron parte de la historia que acababa de suceder en los días anteriores? Y llega al momento, al final, cuando ya se iban a separar, que ellos los invitan a cenar con ellos, el Señor Jesús toma alimento con ellos, y al momento de dar gracias, ellos se daban cuenta que era el Señor. Esta es la historia. Y Lucas continúa el relato diciendo: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Voy a pasar a Juan, si me permite, ahí en su Biblia, Juan capítulo 20, en el versículo 19. Mire cómo lo relata Juan. Dice: cuando llegó la noche, entonces estamos hablando que ya era noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, era un día como hoy, primer día de la semana, estando las puertas cerradas,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Mire la circunstancia, ya es de noche, están reunidos los 11, están con las puertas cerradas, están temerosos, están miedosos de los judíos, pero en ese momento el Señor se pone en medio de ellos. Ahora voy a ir a Marcos en el capítulo 16. Busque Marcos capítulo 16. Estamos viendo la circunstancia del momento que vamos a estudiar. Miren el versículo 14, Marcos 16, 14. Dice: finalmente se apareció a los 11. Eran los 11. Estando ellos sentados a la mesa, ya tenemos otro elemento, había una mesa y ellos estaban alrededor de la mesa sentados. Fíjense, entonces era en Jerusalén, era de noche, era un lugar que estaba herméticamente cerrado por miedo a los judíos, y estaban ellos charlando, comentando, hablando de las cosas que habían pasado. Dice: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense qué cosa tan interesante. El Señor Jesús se presenta a sus discípulos, a los 11. Habían pasado ya varios días de la resurrección de Cristo, varios le habían visto, habían platicado con Él, ellos también a su vez ya lo habían narrado a otros de los discípulos, los cuales en el asombro no creían lo que les estaban relatando. Entonces, cuando todos están juntos, reunidos, el Señor se aparece y se presenta en medio de ellos. Y hay dos aspectos que el Señor Jesús va a tratar con ellos en aquella noche. Déjenme regresar, por favor, a Lucas nuevamente, Lucas 24. Miren cómo los vio Jesús. Versículo 37, dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Fíjense, qué curioso. El versículo 38, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sabes una cosa? Cuando no somos capaces de creer en los milagros, cuando no somos capaces de creer lo que Dios puede hacer, de que Dios es extraordinariamente poderoso y se puede manifestar a nuestra vida de manera inexplicable, vamos a decirlo así. Lo primero que pasa en nuestro corazón, dice el Señor Jesús, en nuestro pensamiento, es que viene asombro, viene espanto, viene temor. Y luego dice Lucas: pensaban que veían un fantasma. Dice espíritu, pero en realidad, para que lo entienda usted y yo, pensaban que miraban fantasmas. Siempre ha sido en mi corazón algo muy triste ver que hay cristianos que tienen pensamiento mágico. Creen en los espíritus, creen en los fantasmas, creen en los espantos, creen en los amuletos, creen en el ojo de venado, creen en el cinto rojo, es más fácil creer en esas cosas que creer en Cristo Jesús resucitado. ¿Cómo lo ven? Y no es de la época de Cristo. Incluso en nuestros días hay hermanos que creen más fácilmente en los fantasmas que creer en Cristo Jesús. Y sabe, el Señor va a abordar dos problemas graves que tienen los discípulos. Lo dijo Marcos con una claridad meridiana. Él habló de la dureza del corazón y él habló de la incredulidad. ¿Cómo ven? Dice: les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? ¿Alguna vez ha tratado de explicar
¿A qué le llamamos un corazón duro? Yo he escuchado algunas hermanas ya grandes hablar de sus yernos, por ejemplo, o de sus nueras, los cuales no fueron cristianos de nacimiento y se casaron con su hija o con su hijo, pero no siendo cristianos. Y recuerdo que muchas veces les han hablado de Cristo y los han llevado al templo y muchas veces han dicho, pero son de corazón duro, duro de corazón. Hay personas que también a los compañeros de trabajo les han hablado de Cristo, pero luego dicen, ay, pero es que son duros de corazón. Quiero decirte algo. La Biblia habla mucho de la dureza del corazón. Yo te invito para que después en tu Biblia busques en las referencias cuántas veces se menciona la dureza del corazón. Y sabes de lo que te vas a sorprender, que no habla de las personas que están fuera de la iglesia, sino habla de aquellas personas que han tenido una relación con Dios, que están en comunión con Dios, vamos a decir que son religiosos o que asisten a una iglesia. Bajo este concepto voy a tratar de explicar la palabra dureza del corazón. Si usted busca en el diccionario y le pregunta qué es dureza del corazón, va a encontrar que un corazón endurecido es uno que ha determinado resistirse a obedecer la palabra de Dios. Eso es un corazón duro. Aquel que se resiste a obedecer la palabra de Dios. No estamos hablando de aquel varón que no quiere venir al templo y que se resiste. No. Estaremos hablando de aquel que viene todos los días al templo, aquel que asiste a todos los cultos, aquel que está pendiente de la actividad. Pero ¿sabes qué? Puede tener un corazón duro a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces en la consejería yo me enfrento con esto, cuando una persona expresa algún pecado que tiene, ¿verdad? Y que no sabe cómo tratarlo, muchas veces cuando yo empiezo a hablar sobre lo que dice la Biblia, me dicen, sí, ya sé lo que dice, y acá dice esto otro, y acá dice aquello. O sea, sí saben lo que dice la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa, hermano? Su corazón está duro. Y te lo voy a decir. Hay personas que están cantando alabanzas a Dios y tienen un corazón duro. Hay hermanas, hermanos que están trabajando como maestros de escuela dominical, que están como diáconos, que están como pastores y sin embargo tienen un corazón duro. Porque no se resisten, no quieren obedecer a la palabra de Dios. Eso se llama dureza de corazón. Imagínate, aquellos discípulos vieron a Jesús y lo vieron muchas veces, durmieron con Él, comieron con Él, y sin embargo, en el momento del milagro más grande de toda la historia, ellos tenían un corazón duro. Yo quiero decirte, hermano, que es probable que pasando la contingencia, el Señor Jesús se pare en el púlpito y Él predique, y muchos de los que vamos a estar sentados abajo vamos a dudar y no vamos a creer. ¿Y sabes por qué? Por dureza de corazón. Y hermano, tú puedes ir pensando en todo lo que yo estoy diciendo ahorita. Tú que te resistes a dar tu diezmo, ¿por qué no lo das? Por dureza de corazón. Y tú que podrías dar clases en la escuela dominical porque tienes todos los dones que el Señor necesita para ser un buen maestro y no lo haces, ¿por qué? Por dureza de corazón. Hermana, tú que puedes servir al Señor de otras maneras en la iglesia, en los grupos pequeños, ¿por qué no abres tu casa para tener un centro de predicación, un centro de evangelismo? ¿Por qué, hermano? Sabes que esto es bueno, sabes que esto pide Dios, sabes que el cristianismo empezó en las casas y sabes, hermano, no lo hacemos por dureza del corazón. Creemos que no es correcto, que no está bien. Todo es dureza de corazón. El Señor Jesús resucitado encuentra a los 11, mis hermanos, ahí todos maravillados de lo que estaba pasando, pero lo que realmente Él mira y diagnostica en el fondo es un corazón duro. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Te invito para que lo busques.
Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mira lo que dice el escritor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, qué tristeza. Yo te pido que reflexiones en este momento. ¿Alguna vez te has imaginado sentado en la misma mesa cuando el Señor hizo la Santa Cena? Ahora yo te pregunto, mira, esta fue la última comida de Jesús con sus discípulos. ¿Te imaginas sentado a la mesa en la última comida de Jesús y que el Señor viera tu corazón? ¿Cómo estaría tu corazón? Porque Él a los 11 les miró un corazón duro. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que es el pecado, mi hermano. Cuando dejamos entrar al pecado, ¿sabes una cosa lo que hace el pecado? Endurece nuestro corazón. Por más que seas cristiano de nacimiento, busca por favor ahí en Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Mira cómo dice la palabra de Dios, está impactante. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Habrás visto a un cristiano cuyo corazón sea tan duro como el diamante? Vuelvo a decirlo, si mismo Jesús predicase, habría corazones duros que no entendiesen la palabra del Señor y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ay, hermano, qué dura es la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. El hombre que reprendido. Esto quiere decir que no es una vez, hermano. Son 2, 3, 4 veces que esta persona está oyendo la palabra de Dios y es reprendido. No es la primera vez. Ya la reprensión viene de varias veces. ¿Cuántas veces no has oído la palabra de Dios directamente hablando sobre el pecado que tú tienes y lo has repetido una y otra y sin embargo regresas y regresas a la misma situación, hermano? ¿Y qué es lo que hace eso de repetir y repetir? ¿Qué es lo que hace el pecado? Endurece el corazón. Y sabes, escucha lo que sigue diciendo la palabra, de repente será quebrantado. Hermano, hay corazones duros que ya no tienen remedio. No tienen remedio, mi hermano. Este pecado es un pecado con el que el Señor Jesús se va a enfrentar apenas resucitado. Voy a la segunda cosa. Regresemos a Lucas. Estamos en Lucas capítulo 24. Pero también me apoyaba yo en Marcos. Perdón, para que lo hagamos con más claridad. Marcos 16. Dice el Señor, les reprochó su incredulidad. Incredulidad. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas, mi querido hermano. Hay personas que llenan los templos y que aparentemente son creyentes y la verdad son
incrédulos. Habíamos leído en Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que la fe significa para la salvación, hermano, es la incredulidad para la condenación. Donde hay fe, mi hermano, no hay incredulidad. Pero yo quisiera ver de qué tamaño es nuestra fe. ¿Cuál es la dimensión de nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra fe, mi hermano? Porque cuando nuestra fe entra en crisis, no creemos en el Señor. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe, donde la fe es completa, es perfecta, es poderosa. No puede haber incredulidad. Mi querido hermano, el Señor Jesús estaba mirando en aquella noche, en el corazón de aquellos hombres, la dureza de su corazón, y por el otro lado, su incredulidad. ¿Por qué le preocupó al Señor? Mira lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado de la incredulidad, mi hermano, había dicho yo que es la puerta de la condenación, hermano. Porque si dejamos que entre la incredulidad, todas las cosas van hacia un lado, hermano. No se puede creer. Imagínate un corazón duro e incrédulo. Esto era lo que el Señor Jesús estaba mirando aquella noche en el corazón de los discípulos. Regreso a Lucas nuevamente, hermanos. Está diciendo el Señor. ¿Cómo aborda el Señor el problema de corazón duro y de corazón incrédulo? Miran mis manos, miren mis pies. Yo no soy un espíritu, no soy un fantasma. Vengan, toquen mi cuerpo, acérquense a mí. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis. Ya me imagino a aquellos que estaban sentados, ¿verdad? Se pararon, rodearon al Señor, se acercaron y dice Lucas, lo dice de una manera muy romántica, muy hermosa, dice que ellos tenían tanto gozo al mirarlo. ¿Cómo estaría tu corazón, mi hermano? Mirando a Cristo, mirándolo resucitado, después de haberlo visto muerto y ahora verlo vivo, lleno de vida, de vitalidad, de energía, de alegría, de gozo. ¿Cómo se sentiría tu corazón? Pues aquellos fueron, lo miraron, lo tocaron, lloraron, lo abrazaron, pero todavía tenían aquella carga en su corazón y en su mente, y el Señor tenía que limpiar esos corazones duros y esos corazones incrédulos. Entonces el Señor Jesús hace algo maravilloso. Bueno, tienen algo para comer. A ver, invítenme. Y por ahí alguien saca un poco de pescado asado y un pomo de miel, y se sientan a la mesa con el Señor, mientras el Señor, con alegría, con gozo, con naturalidad, toma aquel pescado y empieza a comerlo. Y aquellos dicen, es cierto, es cierto, es cierto. Lo mismo nos pasa cuando venimos a la iglesia, hermano. Hay cristianos que dejan de venir muchos meses, a veces años, y no tienen esta necesidad de congregarse, de acercarse a la mesa
de comer un poco de pescado y de miel, y de tocar al Señor, y de sentir al Señor, y de ver que el Señor es real. Y muchos cuando han venido al templo y se van gozosos, gozosos. Esto era lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la mente y en el corazón de aquellos discípulos que tanto el Señor amaba. Quiero llamar su atención en el versículo 48, donde dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Porque el Señor estaba con ellos, porque ellos eran los testigos. Ellos eran las personas clave que iban a lanzar el Evangelio para todo el mundo, mi hermano. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor puede hacer un milagro en un corazón duro, en un corazón incrédulo, hermano, y lo puede convertir en ese pastor, en ese evangelista, en ese hermano que caminando con un amigo, con un compañero de trabajo, puede hablarle de Cristo, puede compartirle que Cristo no está muerto, que Cristo no se quedó en la cruz, que el Señor Jesús ha resucitado. El Señor nos está esperando para que hagamos eso. El Señor quiere que hagamos esas cosas. Lo está diciendo, vosotros sois mis testigos. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo el Señor? En primer lugar, Él se presentó físicamente y quitó todo aquel pensamiento mágico acerca de fantasmas, acerca de espantos. No, todo lo quitó. Los cristianos no somos así. Y la segunda cosa que el Señor, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesús les había dicho, versículo 44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabes cómo se dividía la Biblia en los tiempos de Jesús? La Biblia se dividía en la ley, los profetas y los salmos. Lo que está diciendo el Señor Jesús es necesario que entiendan lo que en toda la Biblia aparece acerca de mí. Y entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay un pasaje muy, muy hermoso que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículo 18. Mira cómo dice Efesios 1, 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Abrir el entendimiento significa alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Eso fue lo que hizo el Señor. Lo estaban mirando comer. Él dejó que lo tocaran, que lo abrazaran, que lo miraran, que acariciaran su cabello. Pero después el Señor alumbró los ojos de su entendimiento. Y en ese momento hermoso, hermano, en ese momento maravilloso, todo empezó a comprenderse de una manera distinta. La misma majestad de Cristo inundó su mente y su corazón. El secreto de la divinidad de Cristo, de su encarnación, de su ministerio en medio de los hombres, de sus milagros, de sus palabras, aquellas frases que muchas veces no entendieron. El Padre y yo una sola cosa somos. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Muchas de las cosas que primero no entendieron, ahora el Señor estaba abriendo los ojos de su entendimiento. Era el Espíritu que estaba permitiéndoles iluminar ese entendimiento que muchas veces se resistió para comprender. ¿Sabes lo que el Señor hace con los corazones duros? ¿Y sabes lo que el Señor hace con los corazones incrédulos? Se nos presenta tal como es, con la sencillez y la majestad de Dios. Pero al mismo tiempo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender los misterios de la salvación, del arrepentimiento,
del perdón, para que así podamos llegar al Padre y podamos ser llamados sus hijos. Voy a terminar en Lucas. El Señor les dijo, he aquí, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es maravilloso, mi hermano, como el Señor trabaja primero con lo físico, con lo material, después como trabaja con el alma, alumbrando los ojos del entendimiento, y ahora cómo será a través del Espíritu Santo que el Señor va a hablar con el Espíritu, el Señor, el Divino Maestro, trabajando, puliendo, cambiando el corazón duro, el corazón incrédulo, desde las tres grandes esferas de lo que es el hombre: carne, alma y espíritu. Transformación completa. Y sabes una cosa, esto lo hizo el Señor Jesús cuando el Señor resucitó. Concluyo. La resurrección de Cristo es el milagro más grandioso de toda la historia. Sin embargo, no solo fue el hecho de que, estando muerto, Él se levantó y estuvo vivo. No, el Señor ha hecho algo maravilloso con el corazón de todos los seres humanos, porque fue capaz de cambiar los corazones duros e incrédulos de aquellos 11 varones y los llenó, mis hermanos, de una comprensión completa de lo que era la revelación divina en toda su palabra. Los enseñó a ser humildes, los enseñó a ser fieles y los enseñó a ser leales. Y les dio un ministerio: ir y predicar a todas las naciones que Cristo vive. Porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Porque Él resucitó, nosotros hemos resucitado. Es momento de darle gracias a Dios. El Señor ya hizo el milagro de la resurrección en tu corazón. Ha cambiado tu corazón duro, tu mente incrédula, en un corazón y en una mente que busca a Dios y que le dice: gracias, Cristo Jesús, porque después de muerto volviste a la vida y porque ahora me has dado vida. ¿Podríamos orar? Si es la primera vez que escuchas un sermón de estos, a mí me gustaría invitarte para que le pidas al Señor que rompa tu corazón y que cambie ese corazón resistente a la palabra de Dios en un corazón humilde que puede entender lo que Dios quiere de su vida. Pero también tú, hermano, si tú eres de los que asisten regularmente a la iglesia, pero eres de los que ya se hizo inmune a la palabra de Dios, no viene a la escuela dominical porque ya sabe todo, pero no ha sido tocado por la palabra de Dios. Yo te pido que ahí en tu casa le pidas al Señor un milagro, el milagro de la resurrección de Cristo, que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Yo voy a orar como si fuera la primera vez que yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor. Gracias, Señor, porque hasta mi casa, hasta esta casa, has permitido que llegue tu palabra, Señor. Y me has explicado de una manera muy clara cómo está mi vida. Una vida que aparentemente tiene buena relación con Dios, pero la vida de un corazón duro e incrédulo. Señor Jesús, es la primera vez en mi vida que me acerco a ti y te lo digo de esta manera: Señor Jesús, rompe mi corazón duro,
Rompe mi corazón incrédulo. Permíteme, Señor, poder creer. Permíteme poder creer. Y quiero creer en ti, Cristo Jesús. Porque nadie dio su vida por mí. Nadie murió por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y permíteme que yo sea tu hijo, porque yo te acepto en este momento como mi Señor y mi Salvador. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, que Dios lo bendiga. Ahí cerca de usted hay personas que lo aman y que seguramente terminando el culto van a platicar con usted. Sea de corazón sensible, sea humilde, deje que abran la Biblia y que le platiquen de Jesús, como aquellos que habían ido a Emaús. Allí en la mesa, escuche y abra su corazón. El Señor le permitirá crecer, el Señor le permitirá ser diferente. El Señor va a traer un cambio maravilloso en su corazón. Será diferente, se lo aseguro. Crea, no crea en fantasmas, crea en Cristo Jesús, porque Él es la roca de los siglos. Él es Dios con nosotros. Que el Señor le bendiga. Hermano, para continuar celebrando el milagro más grande de la historia, quiero invitarte a que abras su himnario en el himno 378. Himno 378, y puestos de pie, si es posible, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Himno 378. Comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy, liberado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Amén. Quiero leer para ustedes un pasaje del Evangelio de San Lucas, las últimas palabras del Evangelio, que dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cada domingo los cristianos recordamos la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. Y hoy lo hemos hecho con alegría, con gozo en el corazón. La noticia más importante de la historia ha sido la resurrección de Cristo Jesús. Y queremos que este hecho maravilloso de la historia sea la fuerza de nuestra fe.
sea aquello que nos dé seguridad en la vida, en nuestra salvación, en nuestra esperanza, en nuestra fe. Así lo hemos visto en el culto de este día. Yo lo invito para que incline su rostro. Recuerde, el Señor Jesús reina. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por usted y por mí. Damos gracias al Señor por este hecho tan maravilloso. Vamos a orar. Señor, ¿cómo no agradecerte este hermoso culto que hemos tenido, recordando aquel primer día de la semana en que tú, Padre, levantaste a Cristo de la tumba y lo levantaste, Señor, para vencer todo temor, todo miedo, hacerlo triunfante, Señor, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Gracias, Señor. Gracias porque con su vida nosotros tenemos vida. Con su resurrección nosotros experimentaremos la resurrección. O como dice Pablo, ya experimentamos la resurrección. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Ahora queremos pedirte, Señor, que cada uno de los que creemos en Cristo Jesús tengamos la firmeza, la seguridad de que Cristo vive y que Cristo reina y que Cristo está en el corazón de todo aquel que lo ha buscado sinceramente y lo ha reconocido como su Señor y su Salvador. Gracias, muchas gracias, Señor. Queremos pedirte en este momento que aunque salgamos del culto, Señor, no salgamos de tu presencia, sino que la bendición tuya nos acompañe a lo largo de toda esta semana, sin importar las cosas que están pasando en el mundo que nos rodea. Los cristianos siempre hemos enfrentado la diversidad y hemos enfrentado también los problemas y hemos enfrentado también, Señor, el sufrimiento, pero en Cristo somos más que vencedores y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gracias, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, una hermosa semana. Hermanos, buenas tardes. Un gusto saludarles a través de este medio, también para recordarles de nuestros devocionales diarios y estar pendientes de nuestra cadena de oración a las 8 de la noche. Unámonos en oración todos juntos. También, por favor, recordemos que los más pequeños tienen una cita para su historia misionera, preparada con anticipación por nuestros hermanos del Ministerio de Comunicación y de Evangelismo. Asimismo, recordemos de estar al pendiente de nuestro culto como familias, reunámonos y estemos entusiastas de nuestros cultos dominicales a las 12 del día. Y por favor, guarda tus ofrendas para que con todo tu corazón las entregues cuando volvamos a estar juntos. Dios les bendiga y Dios está con nosotros, no lo olvidemos.